Bienvenidos, hoy nos adentramos en una reflexión profunda y significativa sobre la amplitud. En el contexto bíblico, la amplitud no solo se refiere al espacio físico o a la extensión territorial, sino que abarca un concepto mucho más profundo y espiritual. En nuestra vida cotidiana, la amplitud puede simbolizar la grandeza del amor divino, la generosidad infinita de Dios y la vasta extensión de su gracia. En Efesios 3:17 al 19. El apóstol Pablo ora para que los creyentes puedan experimentar la amplitud del amor de Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí, Pablo usa un lenguaje que evoca medidas físicas para describir algo espiritual. La anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo nos muestran que este amor es vasto, infinito y sin límites. La amplitud del amor de Dios no puede ser contenida por los confines de nuestra comprensión humana. Es un amor que abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, que supera nuestras expectativas y que trasciende nuestras limitaciones. Este amor es universal. No distingue entre ricos y pobres, sabios e ignorantes, justos y pecadores. El amor de Dios es inclusivo y extendido a toda la humanidad. En Juan 3:16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es un testimonio de la amplitud del amor de Dios, un amor tan grande que dio lo más valioso que tenía para ofrecer. La amplitud del amor de Dios también se manifiesta en su paciencia y en su perdón. En 2 Pedro 3:9 se nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, su deseo de que cada persona tenga la oportunidad de reconciliarse con Él, es una expresión de la amplitud de su amor. La amplitud de Dios no solo se refleja en su amor, sino también en su poder. El Salmo 145:3 proclama, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios no tiene límites, y su poder se extiende más allá de nuestra capacidad de entender o medir. En el libro de Isaías, encontramos una visión impresionante de la grandeza de Dios en Isaías 40:12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Y los cielos los copió con la palma de su mano? ¿Quién recogió con 3 dedos el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y los collados con pesa? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿Con quién tomó consejo para que le fuese entendido, y le enseñó la senda de juicio, y le enseñó la ciencia? ¿Y le mostró la senda de entendimiento? Este pasaje nos invita a contemplar la amplitud del poder de Dios. Su habilidad para medir las aguas, pesar los montes y recoger el polvo de la tierra es una metáfora poderosa de su capacidad infinita. Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene y lo dirige con su inmenso poder. El poder de Dios se manifiesta también en la forma en que interviene en la historia. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios realiza milagros, como la separación del Mar Rojo, la caída de los muros de Jericó y la resurrección de Jesucristo. Estos actos no son simplemente demostraciones de su poder, son manifestaciones de su amplitud y su dominio sobre todas las cosas. En Efesios 1:19 al 20, Pablo ora para que los creyentes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y poniéndole a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo es la máxima expresión del poder de Dios. Un poder que actúa en nuestras vidas y que transforma nuestras circunstancias. Consideremos la amplitud del plan de Dios para la humanidad. En Romanos 8:28 al 30, Pablo nos recuerda que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje revela un plan divino que abarca toda la historia y el destino de la humanidad.
Desde la predestinación hasta la glorificación, el plan de Dios es amplio y completo. Dios no está limitado por el tiempo ni por las circunstancias, su plan abarca todas las dimensiones de nuestra existencia y nos guía hacia su propósito eterno. La amplitud del plan de Dios se refleja en su capacidad para usar incluso nuestras dificultades y pruebas para su gloria. En 2 Corintios 4:17. Pablo escribe, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que a veces percibimos como una carga es transformado por la amplitud del plan de Dios en algo que contribuye a su propósito y a nuestro crecimiento espiritual. El plan de Dios también es inclusivo. En Apocalipsis 7:9, Juan describe una visión del cielo donde vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta visión nos recuerda que el plan de Dios incluye a todas las personas, sin importar su origen o estatus. La amplitud del plan de Dios abarca a toda la humanidad, y su propósito es reunirnos a todos en su presencia. La amplitud en el contexto bíblico nos invita a reconocer la grandeza del amor de Dios, la infinitud de su poder y la amplitud de su plan para la humanidad. Este concepto de amplitud no solo nos desafía a comprender la magnitud de lo divino, sino que también nos llama a vivir de acuerdo con esta realidad. Si el amor de Dios es tan grande, entonces estamos llamados a amar de manera más generosa. Si el poder de Dios es tan inmenso, entonces podemos confiar en su capacidad para actuar en nuestras vidas y circunstancias. Si el plan de Dios es tan amplio, entonces debemos vivir con la esperanza y la certeza de que estamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Que esta reflexión sobre la amplitud nos inspire a vivir con un mayor sentido de propósito, amor y fe. Recordemos siempre que en la inmensidad de la gracia y el poder de Dios, encontramos el verdadero significado de nuestra existencia y la certeza de su presencia en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios les bendiga y les guíe en la comprensión y la vivencia de su amplitud. Hasta la próxima y bendiciones infinitas.